La grieta, esa matriz que sirve para conceptualizar la Argentina de los últimos tiempos. Otra manera de leerla es la oposición sangre, sudor y lágrimas, sacrificio versus felicidad peronista. Está Luis Tonelli, nuestro politólogo preferido de los días martes, para hacer este análisis. Luis, vos hablas de grieta y bullying. ¿De qué se trata esto? Bueno, mira, pareciera, Luciana, que finalmente lo que se daba a nivel minorías activadas está llegando también a la población. ¿Viste? Al principio, te digo sinceramente, a mí la grieta me parecía muy artificial. Es cierto que la Argentina está dividida, te diría que el electorado está dividido, casi loteado. Son muy pocos los que finalmente terminan decidiendo la elección. Y yo te diría, es casi imposible que los que votaron, viste, al kirchnerismo hoy estén votando a Juntos para el Cambio y viceversa. Pero sin embargo, digo, ¿por qué te digo esto? Digo, quiero ser explícito. La Argentina muchas veces dependió del contexto internacional y eso te dio, de alguna manera, el direccionamiento en política hasta económica. Si vos tenías commodities, si vos tenías, viste, un mundo jugando a tu favor, vos podías hacer una economía expansiva, vos podías hacer una economía redistribucionista. Ahora, si a vos te tocaban épocas de vacas flacas, tenías que hacer ajuste. Si vos te tocaba un mundo lleno de dólares, ibas por la deuda, ¿no? Si a vos te tocaba un mundo donde más bien tenías la soja, iba por las retenciones, ¿no? Entonces digo, es muy difícil encontrar esos dos mundos a la vez. Y eso te direccionaba las políticas. Ahora, si vos tenés que asaltar las commodities, más bien tener una fuerza populista, ¿no? Vos tenés que meter miedo a los que tienen ese dinero. Esto no es como Venezuela, que el petróleo está en manos del Estado. Acá la soja está en manos de los privados. Hay que tener poder, decís vos. Hay que tener poder y poder, ¿no?, de alguna manera sobre la sociedad civil. En cambio, si vas a buscar el beneplácito de los mercados internacionales, ahí te tenés que poner una buena corbata, haber estudiado en Harvard, Princeton, tener blue eyes, ¿no es cierto? Ir a Davos, ser el mejor de la clase. ¿Viste? Vos lo ves en el peronismo. Menem ensayó el camino del mejor de la clase, alquilando a caballo y arredrado, ¿no? Cuando tuviste que asaltar las commodities, y bueno, Kirchner, Curto, ¿no? Esa banda un tantito más, te diría, áspera, ¿no es cierto? Entonces, digo, eso estaba en las cosas, pero ahora está llegando a los espíritus, ¿no? Y me parece que la traslación ha sido esto de una cuestión de políticas a una cuestión, digamos, después en los políticos y en los intelectuales de alguna manera, y ahora ya está en la gente común, ¿no? Me parece que esa intensidad ha llegado a la gente común. Esa intensidad de posicionarse de un lado u otro, de esa relación con el mundo, por ejemplo. Y de hacer bullying, ¿no? Digo, viste que ya, digamos, uno manifiesta a quién votar, firma una carta, ¿no? Eso no era problema antes. ¿Cuál es el problema de firmar una carta de apoyo cuando, por ejemplo, en mi caso, uno viene de una tradición, no me estoy para nada, viste, victimizando? Yo tengo cuero bastante duro y me encanta el debate político. Sí, apoyaste, estás entre los 150 nombres que apoyaron soy radical, estuve desde el vamos pidiendo esta coalición, conozco las épocas de Vaca Flaca, estuve en el gabinete de Machinea, digamos, estoy ubicado ahí. Todo el mundo sabe, de los que me conocen, este posicionamiento. Ahora, la diferencia con el pasado, ¿cuál es entonces? La situación de no solamente, digamos, tener que bancarse cargada, sino tener que explicar por qué uno está votando, ¿no? Esto no existía antes. ¿No le pasa también a los intelectuales que apoyan la otra fórmula? Supongo, por eso es una gran grieta, ¿no? Por eso es una gran grieta. Y la gran grieta me parece que está potenciada, digamos, por esta cuestión de la mufa que se vive, ¿no? Y un recuerdo que está explotando muy bien la fórmula Fernández, de esa época de vaca gorda, ¿no? Como si fuera posible en términos de voluntad generar un contexto favorable económico, ¿no? Pero eso no lo podés hacer. Ahora, ¿esa es una memoria de relativo corto o mediano plazo, en el sentido de esas vacas gordas están identificadas con la soja alta del nestorismo y de la primera Cristina, o con las vacas gordas del peronismo históricamente? Yo creo que con las vacas gordas del peronismo, y por eso, digamos, es un fenómeno voluntarista, ¿no? Digamos, y esto no lo digo peyorativamente, porque la voluntad es importantísima en política, y en inscripciones ni te digo, ¿no? Pero creer
en que por arte de magia, digamos, ¿no? Un grupo político, porque siempre de alguna manera ha usufructuado una situación, digamos, de recuperación de la economía, porque el peronismo siempre llegó después de una crisis desastrosa, 89 y 2001, digamos, donde a partir de ahí hubo una recuperación, porque vos sabés muy bien, ¿no? Hasta un gato muerto rebota cuando se cae de un séptimo piso. ¿No hay ningún mérito en el peronismo, No. reconstruir el tejido social? Yo te diría que el mérito del peronismo es que en ese momento de reconstrucción, esa jerarquía, a veces cuasi militar, que tiene el peronismo, ¿no? No por nada, es un partido fundado por un militar, ¿no? Digamos, y la reconstrucción del poder presidencial ante la crisis genera esa confianza y ese optimismo necesario después del cataclismo. Sí, se alinea detrás del poder el peronismo, muy claramente. Sí, digamos. Pichetto es un buen ejemplo de eso. Pichetto es un buen ejemplo, sí. Estamos, digamos, y el momento de la crisis del peronismo es cuando aparecen sus contradicciones, ¿no? O sea, cuando las vacas flacas políticas asolan el peronismo, ahí aparecen todas las diferenciaciones. Claro. Ahora, cuando tiene posibilidad de ganar, vos viste que se amucha, ¿no? Por eso digo que no es todos unidos triunfaremos, es todos unidos cuando podemos triunfar. Entonces, claro, cuando hay posibilidades de bueno, vos triunfar. fíjate, digo, dos enemigos íntimos como Alberto Fernández y Cristina Fernández están en la fórmula, elegida por Cristina Fernández. Y esto no lo digo, digamos, aviesamente, digamos. Alberto Fernández renunció al gobierno de Cristina Fernández por lo que era la radicalización del populismo, ¿no? Digamos. Y entonces, inclusive, viste, es muy interesante porque ese fenómeno voluntarista se segmenta en diferentes discursos. Porque vos tenés digamos, un segmento que es el segmento de la racionalidad económica, cuyo extremo es Guillermo Nielsen, ¿no? Sí. Que bien podría estar en el gabinete, digamos, de Duhovne, Guillermo Nielsen, ¿no? Hay muchas que dicen que a veces son más duras todavía que las que implementó el gobierno. Pero Alberto Fernández a veces relativiza los dichos de Nielsen. Alberto Fernández es alguien que está haciendo malabarismo, pero sin embargo él como personaje digamos, de las entrañas del gobierno, porque es una persona de Estado o de gobierno, Alberto Fernández, más que nada, ¿no? Digamos, la palabra burócrata es peyorativa. Pero digo, en términos técnicos, él es un burócrata, ¿no? Es una persona de las entrañas de la administración del Estado, ¿no? Y lo conoce muy bien, y eso es el principal valor. Y entonces, en ese sentido, Alberto Fernández es alguien que está diciendo, bueno, venimos a reparar ciertos errores. Claro, hay un problema, porque esos errores, digamos, es de lo que estaba más orgulloso el kirchnerismo militante, y lo está. Bueno, pero ellos transforman eso que vos cuestionás en una autocrítica, ¿no? La idea de que esto no es que nos estamos contradiciendo o no es que nos estamos negando, sino que es una autocrítica y volvemos para ser mejores. Claro, pero eso lo dice, digamos, la gente que está a cargo o va a estar a cargo, en todo caso, si gana, del gobierno, ¿no? Que es el núcleo de Alberto Fernández. Pero vos te corres un poco para la izquierda, ¿no? Y eso es el proyecto. Ahora, Alberto Fernández en realidad ese proyecto estaba equivocado. Esto es otra cosa. Uno podría decir, está diciendo lo mismo que decía Cambiemos cuando asumió contra el kirchnerismo Alberto Fernández, ¿no? Entonces digo, en ese punto aparece muy heterogénea las posiciones, ¿no? Dentro del Frente de Todos. Falta cohesión discursiva, de alguna manera, señalas vos. Y yo creo que más que cohesión discursiva, eso es posicionamiento político duro. Posicionamiento político duro. O sea, hay diferentes proyectos. Y claramente hay diferentes proyectos. Una cosa es el proyecto de la Cámpara, de los pibes para la liberación. Otra cosa es lo que piensa de la economía, digo, por ejemplo, la gente ligada a Kicillof y Kicillof mismo. Otra cosa es Alberto Fernández, ¿no? Está más cercano a Nielsen de alguna manera en el pensamiento de lo que tiene que hacerse, que no es muy distinto, digamos, a lo que se piensa que se va a tener que hacer, porque la otra cuestión, estando bajo la tutela del FMI, y vos no la podés cortar sin un gran crash, los grados de libertades políticas solamente tienen que ver con cuánta mala praxis vas a hacer de un lado y del otro. Claro. El gobierno ha sido pletórico en eso, ¿no? Pero digo, acá tenés otra cosa, acá tenés contradicción, y la contradicción ahí que más preocupación me da, y hablando realmente como politólogo, es esto de que el líder político esté en el banco de suplentes. Cristina. Siempre cuando los líderes políticos estuvieron en el banco de suplentes y alguien delegado, ¿viste? En la presidencia
las cosas no anduvieron muy bien, ¿viste? En la Sí, Argentina. como... Y más en época de vaca flaca, Claro. porque el líder que va a tratar de preservarse, ¿no? Frente a lo que puede ser el fusible del delegado. ¿Y del lado de Todos Juntos por el Cambio hay mayor cohesión en ese discurso? Mira, yo creo que ahí se ve una mayor cohesión incluso respecto de esta coalición con respecto a la coalición de la Alianza, ¿no? La coalición de la Alianza, el FREPASO y el radicalismo no eran solamente, digamos, organizaciones políticas diferentes, como lo es el PRO y el radicalismo hoy. Estaban cruzadas por tensiones ideológicas, ¿no? Chacho Álvarez en ese momento decía, no se puede salir más que por derecha de las crisis, ¿no? Y justificaba la alianza con el conservador de la Rúa. Por otro lado, fíjate, Alfonsín, que era el líder político del radicalismo, ¿dónde estaba? En el banco. ¿No? Entonces, todo ese tipo de tensiones de la alianza hoy no están. Digamos, están mucho más cerca ideológicamente Macri, Cornejo, Pichetto, ¿no? En términos de reformas estructurales, de alineamiento con el mundo, que bueno, las diferentes posiciones que uno ve en el frente de todos, ¿no? Ahora, Luis, es interesante esto que señalás de Juntos por el Cambio, hablas de Pichetto por un lado, de los radicales y del macrismo más puro por el otro. Hay una idea también que se sobrepone o se superpone a estas dos fuerzas políticas que es, efectivamente, se puede interpretar como democracia liberal versus democracia populista, o es un exceso esa interpretación atravesado por la disputa electoral? Bueno, ahí hay dos formas de comparar. Viste que en política finalmente están las identidades y eso no necesita comparación porque uno tiene una identidad y por lo tanto eso se construye históricamente. Pero se supone que el voto es racional y está comparando y sopesando. Ahora, el punto es, ¿uno qué hace? Compara los dichos de Alberto Fernández, o sea, alguien en campaña contra la realidad, la tosca materia de Cambiemos, ¿no? Bueno, estás comparando ideas con una realidad, ¿no? En general salen ganando las ideas, ¿no? ¿Te acuerdas cuando el socialismo competía con el capitalismo? Sí, pero el capitalismo era real, con los desmanes que generaba, pero por otro lado con la realidad que creaba, y el socialismo eran palabras lindas, ¿no? Entonces digo, ¿cómo hacemos para comparar? Bueno, acá vos estás muchos comparando esas palabras donde dicen, no, pero eso fue una enfermedad infantil. Hasta la cámpora dijo la adolescencia. Ya somos todos grandes. Ahora vamos a respetar porque todos en realidad estamos en esta. Esto es un discurso. Bueno, uno puede comparar discursos. También está la realidad de lo que fue los últimos años del kirchnerismo y su radicalización del populismo. Que eso es visto como un error, pero sin embargo es constitutivo del kirchnerismo. ¿No? A mí lo que me cuesta entender es esto, que haya sido un error algo que estaba en la esencia, te diría hasta teórica, ¿no? Porque... ¿Pensando en qué teóricos? Por ejemplo, Néstor Laclau o Carta Abierta, ¿no? Esta idea de que la política está cruzada por una tensión amigo-enemigo. ¿No? Pero se decía así, digamos. Yo entrevisté como 5 o 6 veces a Néstor Laclau, con el cual no tenía una amistad, pero sí tenía un conocimiento, ¿no? Digo, eso fue levantado uno a uno, tanto para explicar como para legitimar, como para considerar el futuro. Bueno, eso no es característico de las democracias liberales. Porque las democracias liberales es cierto votar que la democracia liberal? ¿Cómo? ¿Es votar? ¿Es una democracia electoral necesariamente? La democracia liberal es una democracia que no solamente es votar, sino que tiene un Estado de Derecho con respeto a las minorías y a las instituciones. La democracia populista considera que esas instituciones muchas veces están diseñadas por poderosos y significan un vallado para poder avanzar en el otro lado de la democracia, que es el lado de la soberanía popular. Ahora, Luis, ¿no? La democracia liberal, digamos, vos tenés libertad, digamos, y de alguna manera con esa libertad se supone que vas a lograr la equidad o por lo menos el bienestar. ¿Por qué? Porque esto genera crecimiento, genera innovación, ¿no? Genera derechos de propiedad y previsibilidad. Esto está. El otro animal es, no, con este verso vos lo que estás haciendo es que los que más ganen todavía siguen ganando más, que los que menos tienen nunca pueden tener igualdad, y entonces necesitamos
tensionar Sí. las instituciones de la democracia liberal. Esta es la democracia populista. Más allá de la cuestión, y es Sí. el último tema que te planteo, más allá de la cuestión electoral y puntual de Argentina, la democracia liberal y su efectividad como resolución más acabada, plena y virtuosa del progreso de la conformación política en una sociedad, ¿no está en cuestión en varios puntos Sí, del mundo? sí. Precisamente por algunos puntos ciegos Sí. a los que no logra responder la democracia Sí, por liberal. supuesto. Ahí tenés dos cuestiones. En primer lugar, que la democracia liberal, asociada a la globalización, ¿no? Lo que te generó fue una enorme distancia Claro. entre los mega ricos y los que, si bien salieron de la pobreza, ¿no? y empezaron a tener cosas, cuando fue la crisis se replantearon lo siguiente, ¿no? Yo en la década del 60 tenía televisión a color, ¿no? Aire acondicionado, auto y quizás me iba de vacaciones por el Claro. mundo. Y no tenía estudios universitarios, tenía estudios secundarios. Ahora, para tener todo eso necesito un postdoctorado, ¿no? Entonces, la matriz de esta frustración se llama indignación, que hoy es la ideología mundial y que también está en Argentina. Claro. Y vos viste que esa ¿El kirchnerismo indignación... calza con eso? Sí, sí. Indignación hay en todos, todos estamos indignados, ¿no? Digamos, los pobres contra los ricos porque tienen más, los ricos contra los pobres porque es una mochila que se cuelga, los políticos, digamos, porque consideran que la sociedad es indomable, la sociedad con los políticos porque se considera que son unos ineptos, Sí, todos estamos indignados, ¿no? Y en esa materia de indignación se elige a los líderes que pueden putear más fuerte que nosotros. Vos viste que es algo interesante también. Antes esto llevaba una efervescencia que a veces se manifestaba en las calles. Hoy se manifiestan en las calles los que de alguna manera tienen una rentabilidad política con eso. Sí, sí, sí. ¿Viste? Pero la indignación se manifiesta en las redes y eso no tiene cauce. ¿Viste? Porque es absolutamente gratuito. ¿Viste? Democrático, y con esto volvemos sí, al sí. principio, ¿no? El bullying es absolutamente gratuito en las redes, Sí, sí, ¿no? sí. Porque ese bullying está acompañado de un jaja que lo relativiza, ¿no? Sí, Porque sí. son las redes, no es material. Sí, sí. Sin embargo, ha llevado a las democracias a gritarse como están hoy, ¿no? Bueno, en este contexto se vota el fin de semana, veremos qué resulta. Alea y acta es. Estaremos analizando ese panorama. Por favor, con los datos del día domingo, el lunes o el martes. Muchísimas gracias, Luis Tonelli. Vamos a escuchar ahora las palabras del presidente Mauricio